Saludos, ya estamos en el noveno video, o novena parte, específicamente en la séptima y última petición de la oración del Padre Nuestro o la oración dominical. Eh, como ya sabemos, vamos a presentarles en visual, ¿verdad? La presentación, se nos haga un poco más llevadero el poder seguir lo que vamos a hablar. Y la séptima y última petición del Padre Nuestro es: mas líbranos del mal. Amén. Sé que, ¿verdad? Va completita. Mas líbranos del mal. Amén. Como de costumbre, iniciamos con el don, ¿verdad? Que hace referencia o que se destaca. Es el don de la sabiduría, ¿verdad? Y se define como el gusto para lo espiritual, esa capacidad de juzgar, de ver o entender, ¿verdad? Desde Dios, sobre todo desde la caridad. El sabio o la sabia es aquel o aquella eh, que no solo sabe mucho de Dios, ¿verdad? Sino que lo experimenta y vive a Dios. Para el pueblo judío, ¿verdad? La persona sabia es aquel o aquella que lo que dice, lo que hace y lo que piensa es la misma cosa, ¿verdad? Y como una armonía en todo eso, y siempre se relaciona esa capacidad de armonía con un conocimiento de Dios, ¿verdad? Con una sabiduría de Dios. Así que hacia eso, ¿verdad? Es que tal vez nos lleva, tal vez no, nos lleva, ¿verdad? Un poco la intención de la oración dominical, cuando Jesús le enseña no solamente a los discípulos, sino a todo aquel o aquella que lo estaba escuchando. Ahora, entrando a ese más líbranos del mal, ¿verdad? Pedimos ser liberados de todos los males de nuestra corporeidad. Y cuando hablamos de nuestra corporeidad, estamos hablando, ¿verdad? Viéndonos en esa unidad de cuerpo, alma y espíritu. Y por tanto, le estamos pidiendo que nos libre de los males corporales, enfermedades, dolores, achaques, ¿verdad? Que sufrimos a nivel corporal, pero también los males que experimentamos a nivel espiritual, ¿verdad? Aflicciones, tristezas, pesares, etc. Y es interesante porque la propuesta que hago es que nos veamos como una unidad, ¿verdad? De modo integral. Por eso la expresión corporeidad, donde no es que el cuerpo y el alma son dos cosas aparte, sino que son una misma cosa, ¿verdad? De hecho, se sabe y se reconoce que muchos males o aflicciones a nivel espiritual se reflejan en el cuerpo, ¿verdad? Lo que se llama somatizar. Y a veces se trata de dar respuesta a lo corporal, ¿verdad? Sanar solamente los dolores del cuerpo, pero no vamos necesariamente a la raíz, ¿verdad? De dónde está realmente esa aflicción o ese mal o ese dolor. Así que una invitación, ¿verdad? A poder mirarnos de forma íntegra. De hecho, se habla de incluso que hay cánceres, ¿verdad? Asociados a corajes. Por ejemplo, personas que tienen cáncer de estómago, dicen los expertos, son personas que en el estómago o en el hígado también, o en el páncreas, son personas que se reservan o se aguantan los problemas, ¿verdad? Esa gente que se traga las cosas, le puede estar pasando dificultades y se lo está tragando, no lo comparte, y eso, ¿verdad? Se refleja en el cuerpo, es como un cáncer, algo que te come por dentro, ¿no? Así que es una invitación a pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos libere de todo eso, pero que nos miramos también, nos podamos ver de forma integral, en cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que se conoce como corporeidad. ¿Eh? Además, con esta petición de librarnos del mal, es creer también firmemente en Dios, pero no olvidar que en nuestra condición humana, ¿verdad? Estaremos expuestos siempre a algunas aflicciones, o sea que no escapamos de eso. De hecho, mucha gente muere, ¿verdad? No necesariamente de una enfermedad, sino simplemente que muere porque somos finitos. Y cuando digo finitos no me refiero a que seamos delgaditos, ¿verdad? Si nos referimos más bien
a que tenemos un tiempo de caducidad, ¿verdad? Tenemos una fecha que solo Dios sabe cuándo toca, y expiramos, ¿verdad? Y es una realidad de nuestro cuerpo. Sin embargo, somos llamados también a una vida eterna, ¿verdad? Interesante que nuestro cuerpo se deteriora, nuestra alma debe de ir fortaleciéndose, ¿verdad? Todo lo contrario, debe ir fortaleciéndose y no deteriorándose junto con el cuerpo, ¿verdad? Así que, de algún modo, ante esta petición, debemos creer firmemente, ¿verdad?, en que Dios eh, nos ayuda, nos auxilia, ¿verdad?, pero que no estamos exentos de sufrir, ¿verdad?, o de padecer aflicciones o dificultades. Y aquí podemos tal vez recordar, ¿verdad?, a Jesús en la pasión, ¿verdad? Eh, Jesús experimentó el mal o la angustia o la aflicción en el huerto de Getsemaní y eso lo atormenta hasta el punto que él confía en el Padre de que nada de lo que está viviendo a consecuencia de luchar por la justicia y por la paz, nada será en vano, ¿verdad? Y en ese huerto de Getsemaní Jesús sufre, ¿verdad?, esa aflicción y es liberado en cierto punto o es aliviado, ¿verdad?, sin dejar de sufrir. Es aliviado cuando coloca en manos del Padre, ¿verdad?, toda su voluntad y asume la voluntad del Padre, ¿verdad? Y eso le permitió vivir las consecuencias de luchar por la justicia en bien de todos y sobrellevar incluso la muerte, ¿verdad? Y una muerte de cruz, como sabemos. Ahora, eso sí, tenemos que tener claro que a veces que Dios, a veces no, sabemos que Dios, ¿verdad?, hace excepciones, ¿verdad?, porque conoce o sabe cuán capaces somos de soportar persecuciones o aflicciones. Y en ocasiones libra a aquellos que son más débiles. Por eso, mi gente, ¿verdad?, cuando somos liberados de alguna aflicción o algún mal, lo vemos como una bendición, ¡ay, qué bueno! Y nos alegramos, y eso es porque Dios nos quiere mucho. Cuidado, tal vez lo que nos está diciendo el Señor es, ¿verdad?, que reconoce que nosotros no somos capaces de aguantar un dolor mayor, ¿verdad?, o las consecuencias de todo lo que íbamos a afrontar, porque somos débiles, ¿verdad? Así que yo no lo veo tanto como una bendición, sí, más que nada como una actitud de agradecimiento, ¿verdad? Eso me hace recordar el dicho jíbaro, ¿verdad? Dios aprieta pero no ahoga, ¿ok? Dios no permite que pasemos por dificultades que no seamos capaces de sobrellevar. Por eso la virtud de la paciencia está ligada a esta petición y que brota como fruto de la sabiduría. ¿Muy bien? Así que cada vez que seamos librados del mal o de las aflicciones, aparte de ser una respuesta a este pedazo de la oración, de esa petición, más librados del mal, es también vernos, ¿verdad?, que el Señor sabe cuán débiles somos, ¿verdad?, y agradecer, más que verlo como una mera bendición y que somos, ¿verdad?, elegidos, como una actitud de agradecimiento, ¿verdad?, porque el Señor sabe cuán débiles somos, es una actitud distinta. No sé si me entienden a lo que me refiero, ¿verdad? Ahora, como hemos hecho, ¿verdad?, con las otras peticiones, también hay una bienaventuranza asociada, ¿verdad?, a esta petición, y la bienaventuranza es la de Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán reconocidos como hijos de Dios. Así que, ¿verdad?, esta es la bienaventuranza que se asocia a esta petición, más líbranos del mal. ¿Okay? Ahora, la palabra amén, que también es parte de esa petición final, ¿verdad?, termina con un amén. Lo que estamos diciendo es una confirmación a todo lo que estamos diciendo, así sea, así es todo lo que estamos pidiendo. ¿Bien? Y en ese caso, ¿verdad?, por eso el Señor nos pide terminar con esa oración para poder, de algún modo, hacer cierta, ¿verdad?, todo esto que hemos pedido. Y a modo de conclusión o de resumen, más que de conclusión, les presento lo siguiente, me permiten leerlo para no, ¿verdad?, distraerme mucho en la explicación.
viéndolo como un resumen del Padre Nuestro, cuando deseamos a Dios, ¿verdad? Es una oración, ¿verdad?, que nos permite desear a Dios. Por eso pedimos que sea santificado su nombre. Luego pedimos por 3 cosas que nos afectan directamente, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino, que lo que le estamos diciendo es que nos conceda la vida eterna, hágase tu voluntad, deseamos cumplir la voluntad de Dios, y el pan nuestro, dánoslo hoy, es pedir lo necesario para la vida. El lograr la vida eterna, ¿verdad? En esta oración se opone, ¿verdad?, el pecado, por eso suplicamos, perdona nuestras deudas. A la justicia y a las buenas obras se oponen las tentaciones, ¿verdad?, que intentan apartarnos, ¿verdad?, de la justicia y de las buenas obras. Por eso rogamos, no nos dejes caer en la tentación. Y a las cosas necesarias para la vida se opone la desgracia y las tribulaciones. Para ahuyentarlas decimos entonces, líbranos del mal. Y terminamos esa oración con ese amén, que significa así es, así sea, ¿verdad? Convencidos de que a eso confiamos. Así que, hermanos y hermanas que han estado, ¿verdad?, siguiendo esta reflexión propuesta del Padre Nuestro, espero y confío, ¿verdad?, que ahora tenga un nuevo significado para ustedes, que puedan ir identificando, ¿verdad?, con eso que se quedan y que pueda ayudarles también, ¿verdad?, a profundizar. Y les invito a que, les animo a que puedan reescribir o hacer una relectura del Padre Nuestro a partir de esta reflexión, ¿verdad?, que tenga ese nuevo significado. Antes lo entendía de este modo, ahora lo comprendo de este otro, ¿verdad? Y que podamos de ese modo ir profundizando y comprometiéndonos mucho más con esta oración dominical, con la oración que el Señor nos ha enseñado y le conocemos como el Padre Nuestro. Ha sido un placer para mí el poder acompañarles de este modo virtual, así que cualquier cosa pueden hacer sus comentarios, ¿verdad?, en el chat de WhatsApp. Una vez Ernesto les comparta, ¿verdad?, este video, pueden ahí hacer sus comentarios y de ese modo aclarar dudas si hubiese que aclarar algo. Si no, se lo dejo a Padre Tony y al mismo Ernesto que puedan responder a aquello que yo no alcancé, ¿verdad?, dar respuesta. Dios les bendiga, cuídense mucho y seguimos, ¿verdad?, en esta tarea de profundizar en el Evangelio de Mateo.